Buenos días. Ya. Y hola, Hola Víctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, Pedro, gracias. Hugo, hola, buenas, Iván, ¿cómo están? los que veo aquí. Alonso, oh, qué gusto de verte de tanto tiempo, aunque estás en negrito ahí. Ah, no, tú eres Alonso Núñez, no, Hola, eres Hugo. mi alumno. Creí que era Hugo un amigo Cárdenas. que trabaja. Ah, no, pero estás. Sí, Alonso Núñez, Núñez Noris. Te llamas igual que un amigo que trabajaba en en la comisión de acreditación, digamos. Ah, está el Iván Navarro también. Ya, muy bien. Ya creo que podemos partir, Ya, Valentina. profesor, comenzamos entonces. Bueno, hola, buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al webinar Hablemos sobre gratuidad y sus efectos en las instituciones de educación superior. Hoy día agradecemos a todos y toda su presencia y les invitamos a participar haciendo sus preguntas al chat del Zoom para que el expositor pueda responderlas al final de la presentación. Así que vayan pensando ya en sus preguntas para poder ir escribiéndolas y que el profesor pueda responderlas. El día de hoy, el académico del Departamento de Economía de la FAE-USACH, Víctor Salas, entregará detalles del estudio realizado en el centro que dirige, que es el Observatorio en Políticas Públicas en Educación Superior. El profesor Salas es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, PhD en curso en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y magíster en Economía por esta misma casa de estudios belga. Sus principales áreas de conocimiento son la macroeconomía, la economía de la educación, la teoría y políticas monetarias, la economía de las políticas públicas y evaluación de políticas sociales. Dirige además desde hace 7 años el Observatorio en Políticas Públicas en Educación Superior, instancia en la que se publican los principales resultados de los trabajos investigativos que realizan, entre los que se cuentan los cambios en el perfil socioeconómico de la educación superior, el estancamiento de la matrícula de educación superior, cómo incrementar la tasa I+D y PIB de Chile, dimensiones del CAE, presupuestos del Estado en educación superior, reforma educacional en Chile, entre muchos otros temas. Hablemos sobre gratuidad y sus efectos en las instituciones de educación superior. Nace del trabajo realizado por el equipo del OPES, en el que se analizan cómo la instalación de la gratuidad de la educación superior chilena constituyó un avance en el derecho a la educación de los y las jóvenes del país. A 2018, el 47,41% de sus beneficiarios está concentrado en las universidades Cruz, que están todas adscritas a gratuidad. Sin embargo, se establece en este estudio que se genera una brecha negativa entre los pagos que el Estado realiza y el arancel real que cobran las instituciones, lo que tiene impactos negativos sobre el presupuesto de ellas. Dejo con ustedes al profesor Víctor Salas. Hola, ¿qué tal? A todos, un gusto de saludarlos. Quiero saludar de manera especial porque lo acabo de ver ahí, estaba mirando quiénes son todos los que están. Es un agrado ver que hay mucha gente presente. En especial a Rubén Jara, nuestro ayudante de investigación estrella, que participó en esta última investigación, colaboró y además es parte de los que aparecen como en los créditos, digamos, correspondientes. De tal forma entonces que lo que me parece bien, digamos, su presencia. Me agrada mucho, Rubén, que estés acá y vas a poder ayudarnos a no solo a preguntarnos, sino que a responder algunas de las preguntas seguramente, porque él se terminó, egresó hace ya 1 año y medio atrás, pero siguió trabajando en nuestro observatorio porque es un tema que le apasiona, digamos. Ok, parto entonces con la presentación. Lo que nosotros queremos hacer hoy día es hablar de la gratuidad y los efectos que ésta tiene como mecanismo de política pública en las instituciones de educación superior, digamos. Y eso, en términos claramente como un preámbulo, debemos decir que efectivamente la siguiente, por favor, Felipe, no sé quién ahí. Lo que nos importa es efectivamente lograr que
los mecanismos que se utilizan para financiar no sean determinantes de la institucionalidad y de lo que efectivamente pase en las instituciones, en el sistema de educación superior, digamos. De alguna forma lo que estamos nosotros descubriendo con este estudio, y lo que vamos a seguir haciendo efectivamente, va a ser que es el hecho de haber observado que ese mecanismo de la gratuidad está, además de generando una brecha que es una dificultad presupuestaria para las universidades y las instituciones de educación superior en general, ¿no es cierto?, está generando una segmentación en el sector. Iba a decir mercado, pero creo que es mejor en educación superior hablar de sector de la educación superior, que es bastante más preciso. Una segmentación que está separando a las universidades entre las que están adscritas a gratuidad y las que no están adscritas a gratuidad, y que quieren seguir así, digamos, en ese estado. De tal forma entonces que nosotros creemos que los mecanismos de financiamiento deben estar orientados claramente a la forma de alcanzar los objetivos que la sociedad quiere. Lograr, por ejemplo, una diversidad de proyectos educativos, calidad de la educación superior, actualidad en la formación profesional que entreguen la introducción de nuevas técnicas, generar un proceso más renovado en el proceso educativo, digamos, ¿cómo se llama?, en la educación superior. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ya, vamos a solucionar esto. Ya. Los datos, primero hablemos de la gratuidad entonces. La gratuidad, ¿qué es lo que es? Digamos, es una novedad, es una política nueva en el país, digamos, y constituyó, claro, un gran avance en el derecho a la educación de los y las jóvenes que tiene el país. Yo diría que se define como un derecho social y por consiguiente la ley 21091, que se dictó recién en mayo del 2018, considera que es un derecho universal. Pero como lo indica la propia ley, ¿no es cierto?, lo que hace es condicionar el crecimiento del país para poder financiarlo, digamos. O sea, no es un derecho que pueda ser satisfecho de inmediato con los recursos que hoy día tiene el país. Hasta la fecha se financian los estudios de estudiantes que provengan de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. Eso textualmente de lo que dice el ministerio, digamos, que estudien en instituciones que están adscritas al sistema voluntariamente, y esa también es una característica del sistema. Ahora, ¿cuáles son los datos de la gratuidad? Y muestra la tabla, por favor, ¿no es cierto? La mayor parte de los beneficiarios de la gratuidad están en las universidades del CRUSH. 47 al 2018, que son los datos más precisos que logramos disponer, digamos. Las universidades privadas son ese año, o eran, ¿no es cierto?, las que más alumnos tenían en el sistema de educación superior, y sin embargo, ¿no es cierto?, son las que de menor matrícula tienen en las universidades adscritas o en las instituciones adscritas, 71.000 alumnos, digamos. Por eso tienen el menor número de gratuitos de todas las instituciones de educación superior, 36.000. Y claro, el menor porcentaje de alumnos con gratuidad de la matrícula total de cada tipo de institución, en este caso universidades privadas, digamos, ¿cierto?, versus universidades del CRUSH, CFT y EIP, 9,55, como verán en el gráfico, digamos. A la tabla, por favor, para que la vean. Eso, la siguiente, ahí está. Entonces, sin embargo, tienen, ¿no es cierto?, uno de los más altos porcentajes, y es una de las características de este sistema, digamos. Lo que estamos tratando es demostrar que efectivamente hay un sector de la educación superior que no está metida en el sistema de gratuidad, y eso es una falla o una falencia, más bien,
¿no es cierto?, difícil de implementar de buenas a primeras, pero que, en el que hay que poner atención, digamos. Sin embargo, ¿no es cierto?, decía, tienen el más alto porcentaje de los alumnos que tienen gratuidad en las instituciones en las universidades privadas, digamos, en este caso 51,44, ustedes pueden ver ahí en el gráfico los datos, y claro, desde luego los IP que están en gratuidad, los CFT también tienen más altos porcentajes, pero las universidades tienen el porcentaje mayor de todas las universidades, las del CRUS estatales y las privadas del CRUS. Hay que decir, ¿no es cierto?, que al año 2020, actualizando los datos, tenemos 395.171 en la matrícula total de 1.000.000 de gratuitos, digamos, en 1.200.000 que eran ese año, digamos, el año pasado. Que es un 32% de la matrícula que se ha atendido con gratuidad. Esto es importante tenerlo claro, digamos, ¿cierto? Se ha avanzado poco, digamos. Cuando se instaló llegó hasta el 27% hasta el año 2018, y recién ahora, el 2020, estamos en el 32% de la matrícula total de las instituciones de educación superior. Y ahí lo que tenemos entonces es una situación de complejidad respecto de el tema de la gratuidad. La gratuidad es un hecho, pero también es presenta, digamos, situaciones difíciles, y por eso lo que vamos a hacer ahora, en el punto, pasemos al siguiente, los puntos de análisis que queremos presentarles son los siguientes, digamos. Uno, ¿qué es lo que paga el Estado por gratuidad? El segundo punto, vamos a ver la existencia, si existe o no brecha por gratuidad, y cómo impacta a los ingresos por aranceles de pregrado de las universidades y de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque nos interesa esos ingresos en particular, es a donde está dirigida la gratuidad. ¿De qué depende la brecha por gratuidad? Establecida la brecha, ¿no es cierto?, obviamente va a haber que establecer cuáles son los factores de los cuales ella depende, digamos. Y dos puntos adicionales, ¿no es cierto?, que podemos abrir para debate en realidad, ¿no es cierto?, es que si la brecha está induciendo a las instituciones de educación superior a no adscribirse, a las que no están adscritas, claro, ¿cierto? De tal forma entonces que a lo mejor ese es un factor de un mecanismo de política pública que está desincentivando la adscripción, digamos, y el que se cumpla o se avance, digamos, en este plano. Y también podríamos agregar un tema en el cual no hemos avanzado demasiado en nuestras investigaciones, pero está latente y creemos que hay que prestarle atención, es que si este nuevo arancel regulado que está en estudio y que está en vísperas de ser aplicado, digamos, para el pago fiscal por gratuidad, va a poder resolver esta potencial segmentación del sistema de educación superior, y eso lo vamos más bien a colocar ahí como un punto de análisis para el futuro, más que de esta reunión, digamos. Ahora, ¿qué paga el Estado por gratuidad? El Estado lo que paga por gratuidad, ¿no es cierto? Hay que decir algo previamente, digamos. La gratuidad significa que el estudiante no paga a la siguiente, por favor. La gratuidad significa que el estudiante no paga por estudiar, ¿no es cierto? Y las instituciones de educación superior, ¿no es cierto?, reciben el pago por cada alumno o alumna que está en gratuidad, desde el Estado, según los valores que este mismo define. Bueno, entonces que aquí hay un tema que es importante de remarcar. Todos los otros beneficios que el Estado entrega, becas, créditos, ¿no es cierto?, no tienen esta característica. Esta es una característica específica de la gratuidad. No hay más pago que lo que el Estado entrega por la gratuidad a las instituciones de educación superior. En cambio, si se le entrega una beca a un alumno, esa beca, digamos, aunque sea el valor completo de lo que permite la ley, la norma, digamos, ¿cierto?, de darle un arancel de valor, digamos, que siempre va a ser menor que el arancel
real que cobran las universidades, entonces esa diferencia va a tener que ponerla y pagarla de alguna manera, va a tener que juntar los recursos para poder pagar esa diferencia y pagar el arancel real. Todos los otros alumnos pagan el arancel real, excepto el alumno gratuito, ¿no es cierto? El alumno gratuito paga, ¿no es cierto?, un valor de arancel que es fijado por el Estado y que normalmente, aún con las condicionantes o las formas que se establecieron en el 2016 para instalar la gratuidad, todavía sigue siendo una situación que genera brecha, y eso es lo que también queremos mostrar. Entonces, el pago fiscal por gratuidad comprende desde el 2016, entiendo hasta el 2021 todavía, ¿no es cierto?, que no se empieza a aplicar el nuevo arancel regulado que está en estudio, está buscando ser implementado. Ese pago fiscal comprende el valor de un arancel regulado y también comprende el valor adicional, ¿no es cierto?, al arancel regulado, que se estimó necesario, que había que ponerle a ese valor del arancel regulado, que es bastante cercano a lo que era en su momento, y sigue siendo todavía, ¿no es cierto?, el valor del arancel de referencia, que tiene una larga historia en el sistema de educación superior, digamos, desde luego. Y entonces ese valor de arancel regulado estaba asociado básicamente a la acreditación, a los años de acreditación de las instituciones de educación superior que estaban adscritas, ¿no es cierto?, y al valor del arancel regulado promedio que pudieran tener cada una de las carreras en que estas instituciones, de acuerdo con los grupos en que quedaron, digamos, establecidos para fijarle su arancel regulado. De tal forma que no es un valor de arancel, el arancel regulado no es un arancel lejano al arancel de referencia, digamos, que existía. Y ese, a lo menos, tenía una situación de alrededor de promediada, digamos, ¿no es cierto?, calculada por ahí por el 2015, ¿no es cierto?, un 80% del arancel real que cobraban las instituciones de educación superior en ese entonces, digamos, de tal forma que entonces ese 20% tiene el sentido de responder ese valor adicional como un máximo de 20%, ¿no es cierto?, tiene el sentido de responderle a las instituciones e incentivar en ese primer momento que se adquirieran, porque iban a recibir un valor cercano o el valor de arancel real que estaban cobrando. A eso, además, a ese pago fiscal por gratuidad, el Estado le agrega el valor de la matrícula que cobran en las distintas carreras de las universidades y de los CFT y de los IPE. Eso. Pasemos a la siguiente. Esto simplemente es para decirles, oiga, no estamos hablando de un valor pequeño, digamos, estamos hablando de valores grandes, digamos, y eso es los cálculos que hemos hecho como ingreso por aranceles de pregrado en términos de aranceles reales que cobran las universidades. Claro, esta es una estimación sobre la base de que todos pagan, no hay retiros ni ninguna otra característica o retrasos en el pago y todo eso, ¿no es cierto? Asumiendo toda esa realidad, es un valor potencial de ingreso, pero llega alrededor de los 2.000 billones de pesos, digamos, al año 18. De tal forma entonces que es una cifra para todo el sistema bastante alta, digamos, es como un sector productivo de la economía muy relevante, digamos, en el país de todas maneras. Ahora, los que están, esos ingresos teóricos por alumnos en gratuidad, digamos, serían alrededor de 951.000, ¿no es cierto? Y lo que paga o lo que le correspondería recibir a esas instituciones que están adscritas sería alrededor de 951.000 millones, digamos. Y en los pagos fiscales, los pagos que hace el Estado por esos alumnos en gratuidad son alrededor de 100.000 millones de pesos menos, digamos. Y obviamente no estamos hablando entonces de una trivialidad, digamos, sino que estamos hablando de una situación compleja, ¿no es cierto?, que debe ser estudiada o debe ser tomada en cuenta a la hora también de fijar los nuevos aranceles regulados para el sistema.
¿Cuál es el punto 2 de nuestra análisis? Aquí lo que vamos a hacer es reconocer la existencia de una brecha por gratuidad, y eso es lo que queremos demostrar, y después veremos, ¿no es cierto?, una vez demostrado eso, hecha la afirmación correspondiente de que si existe brecha, nos vamos a trabajar en cómo, impacta a los ingresos por aranceles de pregrado esa brecha de las instituciones que están en gratuidad. Entonces, la brecha por gratuidad, ¿no es cierto?, se reconoce el menor monto que reciben las instituciones de educación superior adscritas a gratuidad por sus alumnos beneficiados con ella. Entonces, lo que hacemos es calcular, primero, ¿no es cierto?, estimamos para cada una de las universidades o de las CFT e IP, ¿no es cierto?, los montos totales que recibirían si sus alumnos con gratuidad les pagaran los aranceles reales que efectivamente cobran. Ingresos teóricos, claro, ¿no es cierto?, a los que se agrega el valor de la matrícula, claro, para validar, digamos, con el pago que oficialmente entrega el Estado. Enseguida, al valor obtenido se le resta el total de pagos fiscales por gratuidad que cada universidad o cada CFT o cada IP recibe por sus alumnos en esta situación. Queda así determinada la brecha de gratuidad, digamos. Y efectivamente lo que nosotros logramos establecer, ¿no es cierto?, en ese caso, pasemos a la página siguiente, digamos, ¿no es cierto?, que si uno pone aquí en un ranking de las 10 instituciones de educación superior que tienen mayor gratuidad, es que efectivamente la brecha de gratuidad es bastante alta y que en términos de presupuesto, de ingresos totales por aranceles reales, le significa desde al 20%, digamos, al CFT ENAC, digamos, ¿no es cierto?, o le significó en ese momento, el 2018, hasta los 10 primeros están aquí, ¿no es cierto?, un 11%, 11,4% a la Universidad Alberto Hurtado, digamos. O sea, todas las instituciones están siendo afectadas. Estas son las que reciben más impacto, digamos, en sus aranceles, en su presupuesto por esto, digamos. Ahora, evidentemente todas ellas tienen un impacto mayor que el que reciben en promedio todas las instituciones de educación superior, que en particular de las universidades privadas, digamos, ¿no es cierto?, que reciben alrededor de un 11,20% de su presupuesto rebajado, digamos, que es impactado por tener alumnos en gratuidad. Y recordemos además que estamos hablando cuando hablamos de instituciones de universidades privadas, digamos, estamos hablando de 6 instituciones, no estamos hablando de todas las instituciones de educación superior. Volvamos a la página anterior. El impacto de la brecha en el presupuesto de cada institución de educación superior adscrita se reconoce calculando el monto total de ella para cada institución, multiplicando el valor de la brecha por alumno por la matrícula de alumnos gratuitos que tiene, ¿no es cierto?, y expresando porcentualmente este valor en términos del total de ingresos por aranceles reales de pregrado de esa institución. Y entonces, claro, es lo que hemos visto aquí, ¿no es cierto?, en los datos de brecha, de impacto de brecha, digamos, en términos de ese ranking del 2018. Entonces, nuestra primera afirmación es que sí, efectivamente, existe brecha por gratuidad, a pesar del valor adicional. Y aquí recordemos eso, ¿no es cierto?, que estos valores, estos pagos que hace el Estado ya tienen incorporado el valor adicional. Pasemos a la siguiente. El valor adicional que el Estado consideró necesario, digamos, para incentivar la entrada principalmente de las instituciones del CRUSH. El 2016, ¿no es cierto? En casi todas las instituciones de educación superior, el pago fiscal por gratuidad que hace el Estado no alcanza a cubrir el arancel real que ellas cobran, por lo que se genera una brecha de gratuidad que afecta negativamente los ingresos de aranceles de pregrado de esas instituciones adscritas. Hay que decir una idea que no está puesta aquí, digamos, pero que es necesario reconocer. Estamos hablando de lo que cobran las instituciones de educación superior por los aranceles que ellos fijan, digamos, que ellas mismas fijan. No estamos hablando de un valor de costo ni un valor real que pudiera uno reconocer, porque no existe ese valor real que uno pueda reconocer, digamos, de lo que cuesta generar o de lo que vale, digamos, la educación superior, digamos,
en la sociedad, digamos. Y entonces estamos enfrentados a una situación donde prevalece, claro, el tema básicamente de mercado, y aquí hay que decirlo, ¿no es cierto? Las universidades privadas principalmente están bastante, digamos, libres o desreguladas, diríamos, desde el punto de vista de la economía, ¿no es cierto?, para fijar sus aranceles y efectivamente ellas tienen toda la flexibilidad del mundo para subirlos y para bajarlos también, porque eso es lo que han hecho frente a la crisis la mayor parte de las veces que ellas se han planteado ante el país, digamos, o han ocurrido, digamos, en la economía chilena, digamos. Esta diferencia se genera solo con los estudiantes beneficiados, como ya lo dije, ¿no es cierto?, con gratuidad. Los otros todos deben pagar valor del arancel real, de alguna manera, con pagarés, con créditos que la misma institución les da, en fin, o con créditos que los padres o la familia o ellos mismos solicitan y consiguen para pagar las diferencias, digamos. En cambio, aquí, en gratuidad, ¿no es cierto?, la diferencia se genera, ¿no es cierto?, y no hay ninguna recuperación de esa diferencia, de esta brecha, digamos, por parte de las instituciones. Una segunda afirmación, entonces, es que la brecha impacta más fuertemente a las universidades privadas, como ya lo hemos señalado bastante, digamos, y de tal forma entonces que los datos que tenemos nos dicen que las pocas universidades privadas adscritas son las más afectadas, con un impacto de promedio del 11,23% del 2018. Lo que quiere decir de que sí son pocas las universidades que estaban en el cuadro, en la tabla, digamos, del ranking de afectadas, digamos, entonces, efectivamente, casi todas están alrededor del 11%, digamos, de impacto, digamos, y eso obviamente es un impacto que difícilmente pueden ser manejados por las instituciones, y de hecho las 6 que están adscritas, digamos, han estado reclamando, digamos, la situación ante las autoridades del país, digamos. En cambio, las universidades del CRUSH, básicamente, ¿no es cierto?, todas ellas están inscritas, digamos, ¿no es cierto? Digamos las del CRUSH, que son, digamos, que existían previamente, digamos, ¿no es cierto? No estoy hablando de las 3 privadas que se adquirieron ahí, digamos, ¿no es cierto? Estas son, digamos, las 27 universidades que originalmente, o 25, digamos, más las 2 estatales que se crearon últimamente, ¿no es cierto?, están incluidas en esta estimación. Alrededor del 3%, 2,85% impactan igual, ¿cierto? Es un poco un bajo porcentaje, pero también tiene incidencia. Veamos entonces de qué depende esta brecha, o si es importante la brecha, ¿no es cierto?, ¿de qué depende esa brecha? Y hay un par de factores que son los que la determinan principalmente, digamos, y hemos establecido que estos dos, o combinaciones, claro, de estos dos, son relevantes para explicar la brecha, digamos, principalmente el monto de los aranceles y la cantidad de matriculados que son gratuitos o gratuitas, digamos, en la matrícula total. Y lo que tenemos aquí es una estimación que me dice que los resultados para las 6 primeras universidades, según el ranking de brecha, lo vemos, digamos, con los gráficos que está ahí, ¿no es cierto? Me dice que con los resultados obtenidos se concluye que de las 6 que lideran el ranking tienen una brecha, que son las que tienen mayor brecha, ¿no es cierto? Tienen una brecha promedio por alumno muy por encima de la brecha mediana de todas las universidades. Exceso que fluctúa entre 410.000 y 1.330.000 pesos, digamos, por alumno, digamos. O sea, sin embargo, solo una de estas instituciones tiene una cantidad de alumnos matriculados con gratuidad por encima de la mediana de los matriculados, que en este caso es de la autónoma, digamos, y que asciende a 10.000. Estos 10.000 alumnos gratuitos de la Universidad Autónoma son alrededor de la mitad de los alumnos que esa universidad tiene. Y nosotros marcamos en el gráfico con el verde, digamos, para señalar, digamos, la importancia o la incidencia, y ustedes ven que es la única institución de las que tienen más brecha, digamos, ¿no es cierto?, que tiene una marcada significación. El resto, todas tiene menores importancia la matrícula. Una tercera afirmación entonces nos lleva a decir que los altos aranceles
son los que determinan la brecha. Los altos aranceles son el principal factor explicativo, ¿no es cierto?, como lo hemos estado señalando, de las más importantes, digamos, las que tienen mayor brecha. Obviamente eso significa que hay que revisar qué pasa con ello. En el caso de las IP y los CFT, la cuestión es variada, digamos, ¿no es cierto?, y el factor explicativo en los IP es más bien la matrícula en gratuidad, digamos. En cambio, en los CFT tenemos dos grandes instituciones, digamos, de los CFT que tienen distintos comportamientos. Digamos, la brecha se explica por el nivel de la matrícula que está en gratuidad en el caso de INACAP, ¿no es cierto?, que tiene una gran cantidad de alumnos, digamos. Ellos, entre los dos, digamos, entraron alrededor de 100.000 alumnos, digamos, el año 2017, cuando estas instituciones CFT se pudieron adscribir, digamos, a la gratuidad, digamos, de tal forma que son muy relevantes. Y los altos aranceles que el LUOC cobra, digamos, también son explicativos de la brecha, digamos. O sea, tienen brecha porque los aranceles, digamos, que cobran son altos, digamos, ¿no es cierto? En cambio, el INACAP tiene brecha, digamos, porque tiene una gran cantidad de alumnos en matrícula, y no por los aranceles que cobran. Veamos entonces ahora un punto cuarto, que es como un punto que inicialmente lo planteamos como duda, pero con algunos de los antecedentes podemos entregar algunas afirmaciones para hacer la conversación. ¿Cierto? ¿Cuál es la relación que existe entre la brecha por gratuidad y una educación superior segmentada? ¿Qué es esto de la segmentación? Claramente la idea es que existen dos agrupaciones de instituciones de educación superior que quieren estar ahí, ¿no es cierto? No es una segmentación parcial, momentánea, ¿no es cierto? No, es una segmentación que se va produciendo, o que los mismos mecanismos de la política de financiamiento, digamos, ¿cierto?, de la política pública, digamos, ¿cierto?, van facilitando, por decirlo así. Entonces, la primera duda es: ¿la brecha de gratuidad induce a las instituciones de educación superior a no adscribirse? Bueno, vamos a hacer y ahí nos atrevemos, ¿no es cierto?, por los antecedentes que hemos ido recogiendo, a hacer una revisión preliminar y hacer algunas observaciones, digamos, que nos permitan afirmar algo ahí. Los hechos, ¿cuáles son los hechos? De aquí vamos a la página, al siguiente. Los datos que tenemos nos indican que se está generando una educación superior segmentada, digamos, ¿cierto? Hay instituciones de educación superior con gratuidad y hay instituciones de educación superior sin gratuidad. Y eso es casi como una constante en los años anteriores, digamos, ¿no es cierto? Desde el 16 en adelante lo han señalado, y tenemos la percepción de que, si bien algunas instituciones se están adquiriendo recientemente, son pocas, digamos, ¿no es cierto? Y lo más probable es que no sea una avalancha, más bien sea algunos que han llegado a puntos límite, que eso también estoy trabajando con algunos tesistas, digamos, ¿no es cierto? Buscar la información para poder entregarle con precisión la información de qué está pasando con estos dos segmentos de la educación superior. A la fecha, lo que tenemos son 98 de las 151 instituciones de educación superior no adscritas a gratuidad. Todas son privadas, alrededor del 46%, entonces, de alumnos del 1.200.000, ¿no es cierto?, que existen en el año 2020. Eso es lo relevante. No es exactamente la mitad, ni es más que la mitad, pero son, ¿no es cierto?, 46%, casi, ¿no es cierto?, cercano a la mitad de los estudiantes que están en instituciones no adscritas. Sus alumnos tienen créditos con aval del Estado, CAE, y becas del Estado, pero no tienen gratuidad. ¿Cierto? Ese es el hecho más preciso, digamos. El Estado sigue ayudándolo, obviamente, digamos, y ese es justamente, parece ser, ¿no es cierto?, un tema central en mantener la segmentación. Entonces, vamos a explorar la gratuidad como un factor de segmentación, ¿no es cierto?, y vamos a ver el primero, digamos, de eso, que sería el impacto de la brecha, digamos, ¿cierto? Que hace que las instituciones de educación superior que no están adscritas permanezcan donde están, digamos.
ya lo dijimos, ¿no es cierto? Las instituciones, las universidades privadas y las del CRUSH tienen un impacto de brecha, digamos, ¿no es cierto?, del 11,23 y de 2,85 respectivamente. Este podría ser, en el caso de las instituciones de las universidades privadas, ¿no es cierto?, un factor relevante para mantener pendiente la adscripción de las instituciones privadas a la gratuidad. Igual situación ocurre con los IP y los CFT, digamos, tienen una adscripción. La no adscripción que podría seguir ocurriendo mientras el Estado siga financiando con créditos CAE a sus estudiantes, digamos. Entonces, ahí hay una cuestión importante. Y un segundo factor de segmentación o elemento que hay que considerar para el análisis, ¿no es cierto?, son los altos aranceles reales, que también demostramos que generan brecha en nuestro análisis. Brecha de presupuestaria, digamos, ¿no es cierto?, de ingresos por aranceles de pregrado. Adicionalmente, el hecho de que los aranceles sean el principal factor explicativo de la brecha de gratuidad también se puede asociar a la decisión de las instituciones privadas de educación superior de mantenerse fuera del sistema de gratuidad. Si las instituciones privadas, ¿no es cierto?, las instituciones de educación superior privada, entraran al sistema de gratuidad, tendrían altos impactos negativos en sus ingresos por aranceles de pregrado, digamos. En cambio, sin adscripción, las instituciones de educación superior privada pueden, en general, cobrar altos aranceles. Recordemos, ¿no es cierto?, que al cobrar altos aranceles reales, los estudiantes tendrán que pagárselos, ya sea, ¿no es cierto?, con los créditos que consiguen del Estado, en parte, ¿no es cierto?, y la diferencia tendrán que conseguirla en la misma universidad o institución, ¿no es cierto?, o en términos privados, digamos, para pagar la diferencia. O sea, todo el arancel real que cobran las instituciones privadas que no están adscritas son aranceles que deberán ser pagados por los estudiantes, digamos. Y esto, entonces, esos altos aranceles que cobra estarán pocos interesadas, claro, ¿cierto?, estarán más bien interesadas en mantenerlo y poco interesadas en someterse a un pago menor que esos aranceles reales que ellas mismas están cobrando. Entonces, especialmente si tienen, y ahí nace otra tesis, digamos, que estamos trabajando y tratando de demostrar, ¿no es cierto?, si tienen capturados, así entre comillas, ¿no es cierto?, segmentos del sector de la educación superior, digamos, que son los alumnos de más altos ingresos, cuyos padres y familia, digamos, pagan aranceles o colegiaturas, digamos, bastante más elevadas, digamos. Eso estamos tratando de demostrar con datos precisos. Tenemos una buena base que mis tesitas están trabajando ahí, ¿no es cierto?, y que seguramente vamos a trabajar con el equipo de investigación que tenemos en el observatorio. Entonces, lo que podemos afirmar ahora, por ahora, ¿no es cierto?, es una cuestión lógica. Tampoco van a estar dispuestas a someterse, ¿no es cierto?, a la determinación de cupos que hace el Estado, digamos, a las universidades que están adscritas, digamos. Porque obviamente el Estado junta la decisión de dar gratuidad y pagar la gratuidad también con el control de los cupos, obviamente, digamos, ¿cierto?, para que no se le escape la cantidad de estudiantes o de recursos que tiene que pagar, digamos, ¿cierto?, que son alrededor de 800.000 millones, como vimos, digamos, por parte del Estado. Y la cuarta afirmación, entonces, es que decir sí existe esa relación. Es una afirmación preliminar, no nos atrevemos a decir así de manera así sólida, digamos, con todos los datos en la mesa, ¿no es cierto? Existe una relación entre la brecha y la segmentación de la educación superior. Nuestro análisis establece que el método de pago fiscal por gratuidad, al estar en compañía de otros mecanismos de ayudas estudiantiles como el CAE, tienden a determinar conductas institucionales de parte no menor de las instituciones de educación superior que prefieren no adscribirse a la gratuidad mientras que el Estado les entrega a sus estudiantes de menores recursos los créditos o becas que ellos demanden. Y esto es parte también de un trabajo de verificación que es difícil, ¿eh? Hay que decir que no es fácil conseguirse los datos exactamente, no estamos hablando de datos globales, estamos hablando de datos uno a uno de los estudiantes que reciben becas, de los estudiantes que reciben gratuidad. Eso están los datos, cosa de tener también el nivel socioeconómico de los estudiantes. Eso es parte de un trabajo bastante difícil de realizar
si es que no se tiene acceso a la información, digamos. Y están los datos del CAE, y eso es en parte lo que se está trabajando por ahora. Entonces se genera una segmentación no deseada del sistema. Nadie pensó, nadie quiere, digamos, ¿cierto?, que el sistema funcione con dos lógicas, digamos. Una lógica de entregar créditos principalmente, ¿no es cierto?, a los más pobres, y una lógica de entregar, digamos, gratuidad a los más pobres en el sistema de la educación superior. Y obviamente esa es una cuestión que nos debe desafiar para hacer ¿cómo se llama? El análisis, digamos, y llegar a resultados y propuestas de políticas públicas, digamos, que permitan avanzar en soluciones. En síntesis, digamos, lo que tenemos nosotros es que en la realidad nuestra del país, digamos, alrededor del 46% de la matrícula total de pregrado de la educación superior está en instituciones no adscritas a gratuidad. La gratuidad atiende el 33% de la matrícula de educación superior, genera una brecha negativa en los ingresos por aranceles de pregrado en las instituciones adscritas, y la brecha de gratuidad impacta más fuertemente a las universidades privadas, digamos, ¿cierto? Obviamente, y eso quizás es el motivo, como decimos nosotros, de originar una situación de segmentación. Y los altos aranceles son el principal factor explicativo de esa brecha, y la no adscripción a gratuidad de instituciones de educación superior privada tiene que ver con los altos aranceles de pregrado que pueden cobrar, y ahí entra el mercado, ¿no es cierto? El mercado es un espacio que hoy día está permitido en términos de el cobro o el valor de los aranceles reales que las instituciones de educación superior cobran, principalmente las privadas, digamos, porque las estatales y las del CRUSH en general están bastante más limitadas en la posibilidad de variar sus aranceles. Un comentario final respecto del nuevo arancel regulado para el pago fiscal por gratuidad. Podría resolver la potencial segmentación del sistema de educación superior si los datos indican que el Estado en general paga aranceles reales por gratuidad más bajos que los aranceles reales que cobren las instituciones de educación superior, y el arancel regulado será una respuesta estatal promediada, entonces las brechas tenderán a ocurrir y hará más difícil evitar que se mantenga la actual segmentación de la educación superior. Eso es lo que tenía para conversar con ustedes. Podemos desarrollar ahora. ¿Hay algunas preguntas, profesor, que se han escrito a través del chat de Zoom, que las vamos a leer para que usted las pueda responder? Pedro Corral, San Miguel, pregunta, ¿el arancel regulado debe cubrir todo el financiamiento de las universidades completas y complejas? Esa es una gran pregunta. Entonces estamos saliéndonos del tema de la gratuidad, ¿cierto? Claro, uno esperaría, digamos, que el Estado fije sistemas de financiamiento que resuelvan una cuestión que quedó en la ley y que efectivamente está haciendo una camisa de fuerza en el sistema, también adicional a esta, que es la situación de que se define a las universidades como sistemas complejos. A mí me gusta esa definición. Sistemas complejos de creación de conocimiento, de formación, ¿no es cierto?, profesional, de transmisión de ese conocimiento a través de la formación profesional, ¿no es cierto?, ya la sociedad a través de la extensión o de la vinculación con el medio. Pero eso requiere que el Estado ponga recursos, porque si no, digamos, tendría que cerrar las instituciones que no están haciendo el trabajo en la complejidad que significa el desarrollo de estas tres dimensiones y el desarrollo de todas las disciplinas, o de las disciplinas, digamos, de la mayor parte de las disciplinas y el tipo de producción que tiene que ser. Creación de conocimiento, investigación, ¿no es cierto?, y publicaciones, y docencia y formación profesional y técnica. Entonces eso no quedó resuelto. En un libro que publiqué dentro del contexto del trabajo del observatorio, hace un año, 2 años atrás, ¿no es cierto?, también que señalé justamente que habían algunos nudos pendientes que habían quedado pendientes, a pesar de que la ley era reciente, estaba ahí,
recién salida del horno, digamos, ¿no es cierto?, estaba pendiente esa situación. Yo creo que el sistema de financiamiento de la educación superior en general nos va a crear, nos va a seguir creando un problema. Este es un punto. Por eso nos concentramos en algo que podemos demostrar. Existe brecha. Eso es una cuestión que no puede ser discutida, digamos, pero a la vez cuando existe brecha se está generando un efecto indeseado en el sistema, digamos, que va junto con otras medidas de financiamiento, ¿no es cierto? Y esta otra que plantea Pedro, digamos, ¿cierto?, es una medida, digamos, que tiene que ver con otras ideas que lo cubren. Hay universidades complejas. La pregunta es, ¿las fortalecemos a esas o permitimos que las que no son complejas hoy día se hagan más complejas, digamos, y lleguen a serlo, ¿no? O también, ¿no es cierto?, y esa es otra discusión, hay universidades estatales, ¿no es cierto?, y permitimos que las universidades estatales, digamos, sean protegidas, digamos, y tengan recursos, o se reparten los recursos a todo el sistema. Esas cuestiones no han sido resueltas por el sistema de financiamiento que tiene el Estado chileno a la educación superior. Profesor, Francisca pregunta, ¿usted cree que regulando los aranceles se podría disminuir la brecha? ¿Y esto ayudaría a incentivar que las universidades privadas puedan estar adscritas a la gratuidad? El tema va a ser siempre cuál es qué tan lejos están, ¿no es cierto? Hay dos puntos aquí. Uno es qué tan lejos están los aranceles, los pagos que el Estado realiza por gratuidad, ¿no es cierto?, de lo que cobran las universidades. Y qué tan lejos están lo que cobran las universidades o las instituciones de educación superior, ¿no es cierto?, de lo que le cuesta generar la educación, digamos, en este caso de pregrado, digamos, que entrega. Entonces, esa es una discusión que no requiere ideas, claramente requiere datos que nos permitan resolver el problema, porque el arancel debe cubrir, no puede generar un arancel regulado nuevo, no puede generar déficit o situaciones de menores ingresos, ¿no es cierto? O eso quería decir entonces que los costos andan muy, o sea, los pagos, los cobros, el precio, por decirlo así, anda muy lejos de los costos, ¿no es cierto?, de producir. Y entonces ahí se nos vuelve una cosa que están los rectores del CRUSH están reclamando, ¿no es cierto?, que para fijar los aranceles regulados hay que reconocer la diversidad de quehaceres de la universidad, la diversidad incluso de estilos de educación que tengan las distintas instituciones de educación superior. Yo no creo que los aranceles regulados nuevos, tal como están siendo planteados, resuelven en definitiva el problema. Profesor, César Rosende pregunta, ¿la decisión de mantenerse fuera del sistema de gratuidad se podría, por la brecha que afecta a las universidades privadas? Dice aquí explicar, no ABC1. Dicha brecha podrían ser cubiertas si estas instituciones recibieran aportes fiscales directos como las universidades del CRUSH. En este sentido, ¿cree usted que las instituciones están en desventaja para acceder a la gratuidad respecto de las universidades del CRUSH, ya que no disponen de esos aportes para cubrir parte de la brecha? Bueno, ese es un punto que también nosotros en la minuta que publicamos, digamos, lo dejamos como un factor explicativo de esta situación, digamos, claro. Efectivamente ahí, por eso el sistema de financiamiento completo es el que requiere una revisión, digamos. Evidentemente hay que definir si se va a entregar recursos especiales a algún tipo de instituciones, en este caso el CRUSH, ¿no es cierto?, o o las estatales en particular, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado sí tiene que hacerse cargo de las estatales, ¿no es cierto?, o va a repartir la plata, digamos, a todas las que generen, bajo algunas condiciones, me imagino, ¿no es cierto?, de reparto de esos recursos, digamos, claro. Ahora, yo diría que hay una ventaja ahí, ¿no es cierto?, y efectivamente la racionalidad que tienen las universidades
privadas, digamos, y las instituciones de educación superior privada, no solo las universidades, los CFT, los IP también están fuera, digamos, un porcentaje alto de ellos, ¿no? Fuera de la educación superior, digamos, y eso de la gratuidad, digamos, y no están adscritas. Y eso la mantiene fuera en particular porque, claro, ellos cobran aranceles, los aranceles que puedan, que el mercado le permite. Digamos. Y eso es una cuestión también en la que hay que ver, ¿no es cierto?, cuál es el grado de regulación que el Estado puede generar esto, porque eso ha generado a la vez aranceles bastante altos en el país. Digamos. Huberto Ormazábal pregunta, ¿un sistema de voucher puede ser viable en una economía como esta? ¿Puede ser la respuesta para hacer frente a la brecha mencionada? Gestionando una política como esta, financiando la demanda, permitiendo a su vez la libertad de todos, que sea de tal forma que puedan financiar sus estudios en las universidades que elijan, o centros de formación técnica e institutos profesionales. Sí, claro, esta es una discusión bastante antigua, digamos, lo de los vouchers. Está asociada con la idea de la libertad de elegir, digamos, ¿no es cierto?, que podrían tener los alumnos, pero la verdad es que hay otra segmentación en la educación superior, y de la que no nos hemos hecho cargo, el Estado chileno, la sociedad. Hay una segmentación de calidad. Hay una segmentación que me dice, ¿no es cierto?, que yo puedo pagar menos y recibir igual un título profesional, porque puedo entrar sin puntaje para entrar, de selección, o bajo puntaje. Eso también lo estamos viendo ahora, digamos, cuánto le cuesta a los alumnos que están pidiendo crédito hoy día en las universidades privadas, y entraron a ellas porque no tienen el puntaje para entrar a las que están en gratuidad y que tienen selección por puntaje. Entonces, estamos tratando de calcular un índice de puntaje, ¿no es cierto?, que nos diga cuánto le cuesta cada punto a los pobres alumnos, digamos, que no logran sacar ese puntaje para entrar a las universidades gratuitas, digamos. Entonces, hay un tema fuerte ahí, digamos, ¿cierto? La mayor parte de las universidades realiza docencia y es algunas es lo único que realizan, digamos. Y entonces terminamos entregando, digamos, recursos, digamos, así, de esa manera, digamos, con un sistema de voucher que seguramente no va a servir, digamos, para pagarle, para establecer un desarrollo de las instituciones de educación superior. Digamos. Creo que el problema de los vouchers tiene esa limitación, digamos, finalmente. Otra pregunta también de Huberto Ormazábal, dice, en vistas de fomentar el aumento de la fuerza laboral, en vistas de las economías tecnológicas a que se avecinan, ¿existe algún ejemplo empírico de algún otro estado que haya gestionado algún tipo de beneficio o incentivo mediante el subsidio de la demanda para fomentar así el ingreso a las carreras relacionadas a la tecnología? ¿Podría ser una política viable para aumentar la productividad y tecnologizar la economía chilena? Bueno, por esa vía uno podría hacer, ¿sabe lo que pasa? Es que esa es otra dimensión de la política económica chilena, que no está puesta en la mesa, digamos. ¿Cómo aumentamos la productividad del país? Digamos? Y eso significa, claro, porque la educación superior es parte de la formación de capital humano avanzado, digamos, ¿no es cierto? O más avanzado que el de educación media, digamos, de tal forma que le permita al país desarrollarse. Y ahí los criterios de pertinencia que tú señalas, digamos, ¿no es cierto?, de poner los huevos en los recursos, digamos, en el desarrollo tecnológico, digamos, y generar esos recursos me resultan interesantes. Pero el país tiene que entrar en una dinámica de ese tipo, si no va a ser una pura definición linda, bella, preciosa, digamos, pero no una concreción, digamos, no van a haber recursos para eso. Y eso significa, fíjate, vamos a entrar en colisión con el desarrollo científico-tecnológico, ¿no es cierto?, la investigación científica básica, digamos, ¿no es cierto?, del país, que está bastante desarrollada, y entonces hay que buscar formas de establecer los equilibrios. Pero la pertinencia creo que es un elemento que está haciendo falta
en la asignación de los recursos en educación superior y al interior incluso de las universidades. Bueno, y en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta. Según sus afirmaciones, ¿es mejor para las instituciones que los y las estudiantes se endeuden con CAE que tener gratuidad? Entonces, ¿de qué forma podemos avanzar en la gratuidad universal sin afectar el presupuesto de las instituciones de educación superior? Yo prefiero, o sea, a mí me parece un sesgo no deseable, digamos, lo que está pasando. Hay alumnos del primero al sexto decir, digamos, ¿no es cierto?, que están estudiando en las universidades privadas, digamos, que no están adscritas. Y entonces están recibiendo crédito CAE. ¿Y eso qué significa? Salir con una mochila de deuda, digamos, al final del periodo. Yo bajaría, digamos, a lo menos, ¿no es cierto?, esa mochila en cualquier discusión en el sistema de educación superior, digamos, ¿no es cierto?, de crédito para la educación superior, dejaría en una propuesta que hicimos con el ex decano Friedman, digamos, hace años atrás, a un candidato presidencial, que no salió, claro, ¿no es cierto?, de que se le diera crédito sin intereses, digamos, ¿no es cierto?, que a los estudiantes a lo menos, digamos, eso aminoraría, digamos, la devolución de aquella deuda. Pero sigue siendo una inconsistencia el darle la posibilidad a unos de estudiar de manera gratuita, digamos, sin devolver, sin pagar nada, digamos, ¿no es cierto?, de todas maneras, versus a unos que estoy pensando en gente que está en esos deciles de ¿cómo se llama?, de ingresos socioeconómicos, digamos, ¿no es cierto?, de nivel socioeconómico. Entonces, son del mismo nivel socioeconómico, pero reciben distinto trato del Estado. Yo creo que eso no puede ser, no se puede mantener, digamos, y entonces hay que buscar las formas de avanzar en la gratuidad y buscar, digamos, algún tema que nos permita, digamos, efectivamente llegar a tener a varias de estas instituciones incorporándose. Como digo, hay algunas instituciones que están entrando o pidiendo entrar ahora, digamos, ¿cierto? No sé, yo creo que son pocas y no son masivas. Estamos tratando de ver un índice de dependencia, por decirlo así, de los recursos estatales que tienen las universidades privadas que no están adscritas, digamos, a ver si podemos reconocer aquellas que podrían estar más dispuestas a entrar a la gratuidad, digamos. Ahora, evidentemente la gratuidad va a seguir teniendo el mismo problema con el que partimos, es decir, hay una brecha ahí, digamos, ¿cierto?, que podría ser aceptable si es que los costos están por debajo de los recursos que el Estado les entrega, digamos, ¿no es cierto? Eso sería interesante, digamos, de calcular. Bueno, profesor, en honor al tiempo, le pedimos disculpas a todas las personas que no pudimos hacer sus preguntas. Ya tendremos otra oportunidad para seguir analizando este tema. Profesor, si usted quiere hacer un cierre de algunas palabras para agradecer a toda la audiencia que hemos tenido exitosísima en este conversatorio. Yo quiero agradecer la tremenda presencia. Tuve más presencia que la Yana Proboste en la reunión que tuve la semana pasada, digamos. Así que me siento muy halagado por todos mis amigos que vinieron, digamos, después que les insistí tanto, digamos. Pero creo que los datos que estamos entregando vale la pena escucharlos y conversarlos, digamos. Probablemente vamos a armar una conversación quizás menos masiva, digamos, pero creo que es necesario a la gente que está en la universidad, alumnos, estudiantes, investigadores, académicos, digamos, ¿cierto?, el mismo personal, digamos, saber qué es lo que está pasando realmente con los mecanismos de financiamiento de la educación superior. Nosotros como Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior nos dedicamos a eso por largo tiempo, de tal forma que hoy día me siento, creo que vale la pena haber hecho esta conversación, digamos. Más bien nosotros pensábamos en ¿cómo se llama? Es un webinar donde se hace un foro prácticamente. La idea me la corrigió Lilian, que es nuestra coordinadora del equipo de investigación, Lilian Soto, que está ahí, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que vamos a hacer es hablar de la gratuidad y de los efectos que eso tiene, digamos, en el sistema. Y creo que de alguna manera lo logramos, digamos, en la conversación que hemos tenido ahora.
agradezco la presencia de todos ustedes y espero que nos veamos pronto de nuevo, digamos, con otro tema. Los dejo enganchados para el próximo tema, que es un tema que Lilian nos propuso, digamos, en el equipo, y que me parece una cosa, una indecencia que antes no lo hayamos tratado nosotros, digamos. Yo he tenido siempre muchas mujeres en el equipo de investigación que tenemos, muchas ayudantes de investigación, pero no se nos había ocurrido tratar el tema de la educación superior desde la perspectiva de género. En eso estamos ahora. Vamos a publicar, yo creo, una minuta en un mes más, a lo más, digamos, porque, para que no se añeje el tema, y haremos una conversación, a ver si invitamos a otras personas, digamos, también para matizar esta conversación, digamos, además. ¿Ok? Un agrado conversar con ustedes. Chao. Chao, Víctor. Gracias. Nos Muchas vemos. gracias Chao. a todos por su Chao, presencia. Pedro. Chao. Chao, Luego que Víctor. estén bien. Palomino. Chao, Víctor, que llegue muy tarde. Eso. Saca la compartir para ver a los que están. Ah, no se ve nada. Esto está como en clase, digamos, hay puros negritos, digamos. La Valentina me